Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La primera carta de Juan y vamos con el tema número 5. Hoy es la continuación del tema 4, que se llama Dios es luz, y ahora se llama Andemos en luz. Les decía en el tema anterior que no podía concluirlo sin continuar con los siguientes versículos. Dice primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, decíamos en el tema anterior, entender a lo que se refiere la palabra con que Dios es luz. Hablábamos de su santidad, de su pureza, de que es en todo sentido, por cada parte que tú quieras mirarlo, Dios es santo, Dios es luz, es muy brillante. Y como Él es muy brillante, cuando alguien se acerca a Él, como lo hemos visto en los anteriores temas cuando hablamos de cómo el rostro de Moisés resplandecía, es porque Él se acercaba a esta fuente de luz. Por eso, Él también podía ser luz para los demás. Literalmente, el rostro le brillaba. Pero más allá de eso, Él fue luz, o sea, fue guía, fue dirección, por la gracia de nuestro Señor Dios, para dirigir al pueblo de Israel. Entonces nos está diciendo Juan, bueno, ya sabemos que Dios es luz y en Él no hay nada de tinieblas. Pero como en Él no hay nada de tinieblas, tú no debes de andar en las tinieblas, sino que debes de andar en luz. Por eso dice el versículo 6, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas, estás mintiendo. Porque no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. Como dijimos, en la bombilla, ¿qué parte de la bombilla está en tinieblas? Solamente que el foco de los nuevos se esté descomponiendo, ¿no? Pero nuestro Dios no es ninguna luz descompuesta. Nuestro Dios es luz totalmente en todo sentido. Nosotros, cuando tenemos comunión con Él, después vamos a hablar de esta palabra comunión, que también es muy importante. Pero cuando tenemos comunión con Él, no debemos de andar en tinieblas, sino andamos en luz. Nuestro Dios no tiene ninguna mancha oscura. Entonces, si nosotros estamos en Él, no podemos ser esa mancha oscura. Si somos una mancha oscura, entonces nos mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. No practicamos la verdad y andamos en tinieblas. Recuerden que otra definición de luz era andar en la verdad, conocer la verdad. Entonces hay mucha gente que cree que está en comunión con Dios, pero no conoce la verdad. Entonces está en tinieblas, no está en luz. Vamos a leer otro versículo. Juan 3, 20 y 21 dice así. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, dice, aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero está viviendo en tinieblas, es un mentiroso. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús lo dice de otra manera, dice, si tú quisieras andar en luz, vendrías a mí, pero como no quieres dejar tu vida pecaminosa, no vienes a mí. Mucha gente por eso no se acerca a Cristo, porque quiere seguir en tinieblas. En otras palabras, quiere seguir engañado. Hay gente que cree que puede ser un alcohólico y estar en comunión con Dios. Según lo que leímos en Juan, esto es una mentira. Es una mentira. No se puede ser esclavo de un vicio y al mismo tiempo estar en comunión con Dios. No se puede ser esclavo de la pornografía, no se puede ser esclavo de las drogas y decir yo tengo comunión con Dios. No es así. Si esa persona realmente quisiera ser libre, vendría a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Cuando nosotras venimos diariamente a la palabra, el Señor nos reprende y nos dice, esto que estás haciendo no es andar en la luz. Por eso el mandamiento que nos está dando aquí su palabra es, andemos en luz. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y esta palabra, les repito, esta palabra comunión la vamos a tener que estudiar más adelante porque es más profunda. Ahorita estamos hablando de la luz y que entendamos realmente lo que es andar en luz. Si nosotros realmente estamos en luz, entonces realmente hemos sido limpias por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y es que Jesucristo no solo nos limpia, sino que nos da una vida nueva. Muchos hoy predican que como Dios te perdona tus pecados, no importa que tú sigas viviendo en pecado, tú ya eres salvo. Eso es una falsa doctrina. Por eso, en esta serie vamos a ver cuidado con los falsos y sus falsas doctrinas. Muchos creen andar en la luz, pero siguen en tinieblas por causa de estas falsas enseñanzas, porque se les dice, tú ya recibiste a Jesús, no importa que sigas viviendo en pecado, tú eres hijo de Dios. Eso es mentira, porque tú no puedes tener comunión con Dios si aún vives en las tinieblas, porque en Dios no hay ninguna tinieblas, perdón. En Dios todo es luz, así que aquel que viene a Dios y tiene comunión con Dios también es luz, no puede vivir en las tinieblas. Hay otra parte también en cuanto a que seguimos luchando contra el pecado, pero no vivimos dominados por el pecado. Y en los siguientes versículos Juan nos va a hablar de esto. Pero por el momento nos está diciendo que si decimos que andamos en luz, y si decimos que tenemos comunión con Dios, porque realmente Jesucristo nos ha limpiado, debemos de estar limpios de pecado, no andar en las tinieblas. Es que cuando nosotros hemos sido rescatadas por Dios, ya buscamos estar en la luz, como nos decía Juan. Venimos a la luz para que su luz nos reprenda, para que su luz me redarguya mi corazón y me limpie cada vez más. Un ejemplo claro nos lo escribe el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Efesios, en el versículo 5, y voy a leer a partir del versículo 6. Fíjense cómo él habla de una manera detallada de lo que es andar en la luz. Dice el versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Y nos vuelve a hablar de no se engañen, no vivan en mentiras, las vanas palabras, las que dicen, oh, sí, tú eres hijo de Dios y no importa que sigas siendo esclavo del pecado. Eso es mentira. Ya lo vimos en Santiago. El que dice que tiene fe, pero por sus obras no muestra su fe, tiene una fe muerta. ¿Qué es una fe muerta? Es una fe falsa. Entonces dice Pablo, él escribe aquí también Pablo, vemos como ya Santiago, Juan lo dijo y también Pablo. Dice Pablo, que nadie los engañe, porque hay muchos con vanas palabrerías que quieren que ustedes vivan en desobediencia, que ustedes vivan como los hijos de desobediencia, pero ustedes no pueden ser participantes con ellos. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo, por eso hace esa especificación, antes ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Este es un mandamiento. En otro tiempo yo vivía en el pecado, mas desde que vengo a Cristo, el pecado va menguando y la luz va creciendo. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Haz esta aclaración, si tú dices que eres hijo de luz, debes de andar en luz, porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, debe de dar fruto. ¿Y cuál es parte de este fruto? Bondad, justicia, verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable a Dios. El que anda en luz hace lo que le agrada a Dios, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice que si andamos en luz damos fruto, pero si andamos en tinieblas nos hacemos infructuosas, sino más bien repréndanlas. Vean cómo la palabra nos reprende. Y nosotros debemos reprender a las obras de las tinieblas, pero no solamente en la vida de los demás, sino que inician tu propia vida. Reprende las obras de tinieblas en tu vida. No permitas que las obras de las tinieblas dominen tu vida, porque entonces te engañas a ti misma y no tienes comunión con Dios. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Por eso nosotros
no debemos de participar. Si ni siquiera debemos de hablar de lo que ellos hacen en lo secreto, mucho menos debemos de participar. Recordemos el mandamiento de hoy, andemos en luz. Porque todas las cosas, lo leí mal, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Entonces cuando nosotras andamos en luz, nosotras venimos todos los días a esa luz a que nos alumbre cada vez más. Y no es que después de que termine mi devocional yo vuelva a las mismas tinieblas de siempre. Al contrario, he sido alumbrada por la palabra de Dios. Ahora tengo más luz en mi vida. Yo no soy la luz. Dios es luz y yo solamente reflejo su luz. Pero tengo que venir todos los días a tomar de esa fuente de luz para que yo también sea luz en el mundo. Cuando yo vengo a la fuente y soy luz, esta luz, que es la palabra de Dios, hace que se alumbren mis tinieblas y se vea lo que está mal. Como en el principio, cuando Dios hizo la luz y se vio todo el desorden. Entonces nuestro Dios empezó a acomodar cada cosa en su lugar. Así es cuando nosotros venimos a la luz. La luz, la lámpara se prende en nuestra vida y el desorden es notorio. Por eso nosotros debemos andar en luz, para que cualquier cosa que sea desordenada en nuestra vida sea puesta en orden. Pero si andamos en tinieblas, ni cuenta nos damos del desorden. Si yo no hago mi quehacer y llega la noche y apago la luz, ¿quién se da cuenta de que no hice el quehacer? Pero si yo prendo la luz, se ve todo el desorden. Así es en nuestra propia vida. Prendamos la luz y andemos en luz. No volvamos a las tinieblas. No regresemos a las tinieblas, sino todos los días vayamos a esa luz para que se haga manifiesto lo que realmente soy. Y cuando Dios manifiesta lo que realmente soy, entonces me lleva a someter mi vida a Dios, a vivir no como hija de desobediencia, sino como hija obediente. Si yo realmente quiero tener comunión con Él, debo de andar en luz. Pero si yo ando en tinieblas y digo que tengo comunión con Él, entonces muy probablemente la sangre de Jesucristo ni siquiera me haya limpiado, pero no porque no tenga poder, sino porque yo no he venido a los pies de Cristo para que me limpie. Vayamos a la luz que es nuestro Señor Dios y andemos en luz, que es estar apartadas del pecado. Que Dios las bendiga, hermanas.